bajar esto, así ya después nos queda el video. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Del punto 1C, creo que es, de la extinción, dice qué eventos de extinción se conocen. Ujú. Ahí se refiere a las formas que tienen de extinguirse las especies que nos mostró o qué tipos de extinciones conocemos nosotros, así como la de los dinosaurios, por ejemplo. Sí, apuntaba más a los tipos de extinciones que están en la presentación, ¿no? Que habla de extinciones totales, extinciones parciales, habla, digamos, o sea, la extinción entendida como el fenómeno opuesto a la especiación, ¿sí? Entonces, Ah, está como, bien. sí, sigan el marco de referencia de lo que vimos en la presentación. La extinción de los Ah, dinosaurios para bueno. el límite KT es un ejemplo del tipo de extinción al que me estoy refiriendo. Sí. Ah, Pero está bien, sí, gracias. sí, a eso iba un poquito. Ya que empezamos hablando del TP5, algo que me quedó pendiente para aclararles en la plataforma cuando lo colgué. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la posibilidad de hacer los trabajos prácticos de manera grupal? Que yo o sea, y justo, y me lo consultó un compañero, Abel, y yo me olvidé de aclararlo. Honestamente había pensado de manera grupal el TP6, va a ser ahora el del paper con inglés. Pero así todo, bueno, si ustedes prefieren o les resulta más cómodo, si lo quieren resolver de manera grupal, yo no tengo problema. Vamos a poner igual algunas normativas, o sea, vale, háganlo como quieran. Si lo quieren hacer individual, yo lo recibo y lo corrijo. Si lo quieren hacer de a dos, de a tres, perfecto. Hasta cuatro, cuatro o cinco, más no, o sea, digamos, o sea. eh, ahora les cuento del recuperatorio del primer parcial. Eh, Así que básicamente esa es la relación para el TP5. O sea, trabajenlo, van a ver que tienen como una semana todavía para la entrega. Si prefieren laburarlo de manera individual, perfecto. Si prefieren laburarlo en grupo, perfecto. Si trabajan en grupo, por favor, apelo, digamos, a la responsabilidad de que, bueno, de que sea un trabajo grupal, digamos. O sea, de que todos aporten o generen algún tipo de espacio de discusión. Este, si ya estás empezando con TP, como si querés, no sé, combinarlo, armar grupo con alguien, o querés terminarlo solo, no sé, tomen, como lo decías vos, Hernán. O sea, manejen esa autonomía, digamos, para tomar esa decisión. Si querés sumar a alguien en tu trabajo, si querés asociarte con algún otro, o si preferís trabajarlo solo, perfecto, no hay ningún problema. Dale, dale, sí, lo planteo en el grupo de WhatsApp. Perfecto, perfecto. Yo apelo, digamos, a la responsabilidad de ustedes, digamos, de que, bueno, de que o sea, sean trabajos a conciencia en grupo, digamos, que cada uno aporte o tengan un espacio de discusión previa o, digamos, o sea, se junten con estas herramientas virtuales, armen su reunión de Zoom para trabajar en el TP, por ejemplo. No sé, Bien, manéjense ustedes. bien. Sol me está preguntando por el recuperatorio del primer parcial. Estoy pensando en fecha tentativa para el segundo parcial en la última semana de junio, muy cerca del 30 de junio. No sé, todavía no definí fecha exacta, así que no sé el 30 que día cae, por ejemplo. 30 es martes, posiblemente el 29, que es lunes, digamos. Y lo que también tendría que definir es una fecha para el recuperatorio del primer parcial, ¿sí? Lo que estoy pensando es hacer, por ejemplo, en la semana anterior al segundo parcial, tipo 24, 25, miércoles 24 de junio. Fecha para el primer recuperatorio. Déjenme que lo termine de estudiar. Tentativamente voy a apuntar a esas fechas. Lo confirmo esta semana. Antes de que termine la semana se los confirmo. Mañana tenemos una reunión con los otros profes y con la coordinación, así que posiblemente vengan avisos y quiero terminar de definir y de darle los avisos 100% seguros después de la reunión de mañana. Así que ahí les comento. Bien, la aclaración del trabajo 5, grupal o individual, como quieran. Estaba la duda de Julieta de la consigna de la extinción. Las fechas de recuperatorio y segundo parcial, tentativas. Creo que no tengo mucho más aviso.
teníamos pensado para hoy trabajar con cerrarlo del paper, o sea, que hablemos brevemente, muy brevemente, los resultados y la discusión. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de avance con la profe Manu o quedó ahí el paper ese? ¿Lo siguieron laburando o ya lo terminaron? Estuvimos viendo otras cosas de gramática y qué sé yo, y estuvimos viendo algo, sí, hicimos algo, alusión a lo que vos hiciste, el comentario, nada más. Pero Bueno, no seguimos avanzando, bueno, yo por lo menos me quedé ahí. bien, bien. No, me interesaba más que nada, o sea, que le demos un cierre a esto del paper para que no quede inconcluso, digamos. O sea, ya contamos un poquito cuál era el objetivo, cuál era la hipótesis, cuáles son las predicciones del trabajo, hablamos un poco de la introducción, analizamos un poco de los métodos. Entonces, como básicamente ver cuáles son los resultados a grandes rasgos y qué fue la discusión, y como para terminarlo, digamos, o sea, no dejarlo trunco. Así que, si no surge nada, voy directo a mostrarles el paper. Eh, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, la última clase que hablamos con el paper, estuvimos trabajando con los métodos. ¿Se acuerdan que les conté de cómo hicieron el experimento? Ustedes también aportaron ideas. A ver. A ver. Ahí está. Creo que está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 se ve. Me hacen preguntas por el chat en privado, pero yo no sé cómo se contesta en privado, así que les contesto para todos. Después les cuento, o sea, me están preguntando si voy a estar en otra materia. Después, cuando terminemos de ver esto, les cuento brevemente. Malísimo, ¿no? Casi 4 meses usando el Zoom y todavía no aprendí a contestar en privado. Bueno, después lo estudio. Bien, cerramos rapidito. Estuvimos trabajando con los métodos. ¿Se acuerdan que hablamos de los maniquíes, los muñecos, esos que usaron para simular los predadores? Eso fue lo último que hablamos, me parece. Después en los métodos cuentan cómo fue el equipamiento que usaron y cuentan al nivel de detalle de, bueno, qué marca es el grabador, qué programa y qué configuración usaron para obtener los datos. Y después muestran en la figura 4 un ejemplo de dato que midieron y qué consideraron, qué variables midieron en ese dato. Por ejemplo, la delta frequency, el pico de frecuencia y la frecuencia más baja, ¿sí? Y la duración de la frecuencia, ¿sí? Son como los parámetros que ellos midieron con este aparato, con este instrumento de medición, con el grabador, y después analizaron con un software, un programa que lo cuentan también en los métodos, ¿sí? Entonces, esto se lo midieron a los diferentes tipos de vocalizaciones WHO de estos primates, y después hicieron los análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que era un experimento a campo, ¿no? Que exponen a los primates, a los monos, a diferentes tipos de estímulos. Ellos graban la respuesta vocal, digamos, los WHOs que emiten estos primates, y los analizan siguiendo estos parámetros, ¿sí? Después cuentan un poquito del análisis estadístico, no voy a entrar en detalle, es un análisis de discriminantes, y hay unos modelos lineales, no importa, es matemática, es estadística eso. Y eso, o sea, básicamente la estadística lo que trata de hacer es funcionar como una herramienta matemática para mostrar dónde están las diferencias que son significativas o los efectos que son significativos, ¿sí? Con un fundamento, digamos, matemático, ¿sí? Así que no voy a entrar en detalle en esto. En todo caso, se le preguntan al profe de matemáticas después. ¿En matemática vieron algo, van a ver algo de estadística o no?
Sí, Pablo, hicimos un TP, nos dieron 5 ejercicios y bueno, el tema de Bien, sacar la media, moda, la mediana, la varianza, el coeficiente, la desviación, la graficación, buenísimo, un buenísimo, poco. buenísimo. Bien, bien, buenísimo. Entonces, el bloque que sigue son directamente los resultados. O sea, ya está, yo ya di cuál es el problema que quiero contestar, cuál es la hipótesis, cuál es la predicción, cuál es la introducción, digamos, cuáles son los antecedentes en el tema. Ya explicamos los métodos, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, con qué lo vamos a medir. Entonces, directamente ahora el próximo bloque son los resultados. ¿Sí? En los resultados cuentan muy brevemente este, que no hay diferencias entre machos y hembras en algunos parámetros, pero sí hay diferencias en otros parámetros. Estos parámetros, estoy hablando de la duración, la frecuencia del llamado, la frecuencia baja, la frecuencia alta, que es todo eso que explicaron, cómo lo iban a medir en métodos. Entonces hablan de las diferencias entre sexos, hablan de que cada contexto generó un tipo de llamado diferente, cuáles sí y cuáles no, cuáles son significativos y cuáles no son significativos. Así que está contado de manera muy, muy breve cuáles son los principales resultados. Además, los resultados están acompañados de tablas y de figuras. Una de las tablas es esta, y las figuras son estas que están acá. Estas figuras que tienen estas cajitas, estos cuadrados, son figuras de boxplot, se llaman. Son gráficos de caja, digamos. Ah, el Este, bigote, sí, ese estuvimos haciendo. exacto, exacto. Eso de caja el bigote, sí. Entonces, por ejemplo, F es female, hembras, M es machos. Entonces acá está la diferencia entre sexos. ¿De qué? Por ejemplo, de un parámetro, del pico de frecuencia. ¿Sí? Acá están las frecuencias bajas, entre hembras y machos. Las hembras tienen valores más bajos. Sí, sí, sí. Eso lo hablan un poquito, digamos, en cómo estas frecuencias bajas son un poquito más bajas en las hembras. Estos patrones, estos boxplots son diferentes en los machos que en las hembras. Algunas cosas tienen diferencias significativas, otras no. Por ejemplo, la forma la estadística acá, todo lo que tiene la letrita A es porque es igual, pertenece a un mismo grupo, ¿sí? Y lo que tiene la letra B pertenece a otro grupo. A es estadísticamente distinto de B, ¿sí? Entonces es la forma de decir cuáles son las cosas que son diferentes entre sí. Una forma de expresarlo es esta. ¿De dónde sale asignar A o B? Del tratamiento estadístico que se logra con la matemática en este trabajo. Entonces, los resultados muestran cuáles son los valores que obtuvieron para cada tipo de tratamiento de contexto, digamos. O sea, esto es si se estaban alimentando, si estaban cantando en dúo, si era un encuentro con un predador, si el predador era un águila, un leopardo o un tigre, ¿sí? Entonces, digamos, el pico de la frecuencia de lo que midieron con el grabador estaba acá, 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 acá. Esto es para machos. Ups. Y esto es para hembras, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle en la interpretación de los resultados. Ellos muestran los gráficos y cuentan qué fue lo más importante. Finalmente, una vez que mostraron los resultados, que mostraron los gráficos, siempre todos los gráficos tienen las figuras y el pie de gráficos, esto que se llama caption, donde está la explicación, digamos. ¿Qué es la figura 1A? ¿Qué es la figura 1B? ¿Qué es 1C? ¿Qué es 1D? O sea, y uno tiene, digamos, la descripción de los gráficos en el pie de la figura. Finalmente, llegamos al bloque final, que es la discusión. Y quizá acá es donde está, digamos, la parte más importante de un trabajo, de un paper, digamos. Es la interpretación de los resultados que obtuve. ¿Y cómo los interpreto? Los interpreto comparando con resultados previos, con resultados en otras especies, con resultados en experimentos similares o no, o interpretaciones propias, ¿sí? Yo digo, tengo que tratar de justificar por qué obtuve lo que obtuve, básicamente. Entonces,
en esta discusión se habla acerca de qué cosas fueron distintas, qué cosas no fueron distintas. Les llama la atención que la vocalización es en menor frecuencia, mayor en los machos que en las hembras, cuando en realidad en los primates y en los mamíferos en general es al revés. Así que esto parece que es algo muy particular de esta especie. Se discute acerca de cómo hay una respuesta distinta a los predadores que son águilas, por ejemplo, a los raptors. O sea, habla de que las águilas, el muñeco del águila generó una respuesta distinta a todos los otros predadores. Entonces ellos tratan de explicar por qué pasa esto. O sea, hablan de que una posible explicación es que el águila posiblemente no represente el mayor de los riesgos, entonces ellos ven que tiene menor frecuencia la vocalización y menor intensidad, entonces se piensa como que, bueno, es un llamado de alerta menos grave, pareciera. Una forma de explicarlo. Otra forma que ellos discuten y queda la duda es si estos monos, cuando vocalizan y se mandan los Hus entre sí, ¿ese Hu tiene un contenido? O sea, ¿es un lenguaje? El mono que escucha ese Hu, ¿está recibiendo un lenguaje articulado o es simplemente una vocalización sin sentido que en función de la frecuencia y la intensidad dispara una respuesta en el receptor? O sea, hablan, el grupo de investigación trabaja acerca del origen del comportamiento de comunicación en el hombre, digamos, en Homo sapiens. Entonces es como que están buscando, digamos, dónde está el origen, en qué especie, emparentada con primate, digamos, emparentada con Homo sapiens, podemos rastrear o encontrar algún tipo de lenguaje rudimentario. Entonces ellos llegan a una especie de conclusión de que si bien los gibones emiten distintos tipos de vocalizaciones que significan diferentes contextos, no estarían comunicándose con un lenguaje articulado con palabras como lo hacemos nosotros, digamos. La discusión es bastante extensa, pasa por un montón de detalles y de cosas que van contando, y van citando un montón de otros trabajos en otros primates, en chimpancé, en el hombre. O sea, es como que van yendo, digamos, entre diferentes comparaciones. Creo que no mucho más había de esto. Y algo muy importante con lo que cierran es que dejan, lo que hacen muchos trabajos, muchos papers, es dejar la puerta entreabierta para qué habría que hacer. O sea, qué falta. O qué estudio a mí me permitiría terminar de comprender mejor estos resultados. ¿Sí? Entonces hablan de que sería interesante repetir todo este experimento con una matriz o con una mayor cantidad de datos y tener muchas más horas de grabación, mayor número de animales, mejor grabado de la respuesta, como para poder hacer un análisis estadístico más profundo, digamos. O sea, eso es una posible, digamos, una punta del ovillo de lo que faltaría hacer, digamos. Básicamente eso, ¿no? El trabajo termina ahí, no hice mucho más. Creo que al final, o sea, si bien el formato del trabajo no es el más tradicional, el más convencional de todos, creo que funciona como, más o menos como para poder comprender cómo se publica, digamos, un trabajo científico o un experimento, o cómo se reporta, digamos. Algo que no les conté, que por ahí es bastante, es más bien anecdótico. Esto se publicó en una revista que se llama Evolutionary Biology. Revistas científicas hay, pero cientos de miles, hay un montón de revistas. Las revistas están divididas en áreas temáticas, hay revistas en genética, en fisiología, en botánica, en zoología, en comportamiento, en evolución, en lo que se les ocurra. Hay cientos de revistas en cada una de las áreas temáticas incluso. Las revistas están rankeadas, están en un ranking, donde no es lo mismo publicar en una revista que está baja en el ranking que alta en el ranking, ¿sí? El impacto de un trabajo publicado en una revista bien con alto score o con alto puntaje es mucho mayor que el puntaje que uno, o sea, que digamos que la complejidad de publicar en una revista de bajo score, digamos, o que esté baja en el ranking. ¿Cómo se rankean las revistas científicas? Eso tiene que ver con la cantidad de veces que se citan en otros trabajos, ¿sí? Así que publicar y escribir genera que uno vaya citando diferentes trabajos, y a medida que uno cita mucho a una revista o a cierto trabajo,
cambian los parámetros de esos autores, de ese trabajo y de esa revista donde fue publicado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, no sé, 2 revistas tope de gama son, no sé, Science y Nature. Publicar en Science es como muy difícil porque es número 1, digamos, en el ranking, y tiene además, o sea, estándares, o sea, la revisión, la pertinencia del trabajo tiene que ser muy grande para realmente poder que te acepten un trabajo en Science, digamos, o sea, no se publica cualquier cosita chiquita, o sea, uno necesita tener una investigación grande, o sea, bien diseñada experimentalmente, con resultados que sean realmente innovadores, o que sea algo, o sea, un avance, digamos, en la ciencia que uno está trabajando. Y si no, bueno, está con, o sea, lo más probable es que si uno manda un trabajo chiquito es como, ya no, su trabajo está muy bueno, pero no nos interesa porque no, esta revista publica cosas más importantes entre comillas, ¿no? Así que, cuando uno manda un trabajo, a qué revista lo envía y cómo lo envía, tiene que ver también con eso, con dónde está rankeada, en qué posición está esa revista, digamos. Y lo último, vieron este paper, dice que es Open Access. Hay 2 modalidades. Uno, cuando se publica un paper, o sea, o es Open Access o es de la editorial. Cuando es de la editorial, uno tiene que pagar para poder descargarlo en la revista. Cuando es Open Access, uno como autor paga, siempre hay que pagar, y la revista y el editor decide dejarlo de descarga gratuita, open, digamos. O sea, entonces uno puede descargarlo sin ningún tipo de pago, digamos, o sea, es gratis. Pero los autores tuvieron que pagar para que sea gratis. O sea, es un gran negocio esto de las editoriales científicas. Y ya que estoy hablando de editoriales, me estoy yendo por las ramas mal. Por ahí algunos de ustedes están al tanto, hay una página que se llama Sci-Hub. Se los voy a escribir por el chat. A ver. Quizá la conozcan. Muchas veces pasa que uno está buscando información sobre algo, llega un paper, lo buscan, por ejemplo, yo el buscador que uso es Google Scholar. Ese es el que uso para buscar papers. O sea, uno pone las palabras clave como Google y solamente busca papers. Es un buscador de papers de Google. Funciona muy bien. Y muchas veces van a llegar a papers que son, como les contaba, pagos. O sea, que uno tiene que pagar para descargarlos. O sea, a veces son papers, dependiendo de la revista, ¿no? Pero pueden ser $10, $8, $13, $50. O sea, hoy pagar en dólares $50 un paper no está al alcance del bolsillo de ningún argentino o argentina, me parece. Así que lo que hacemos, los que estamos todo el tiempo descargando papers, es usar una página que se llama SciHub. Esa es una página que es una obra de arte de la piratería académica, y permite tener acceso y descargar infinidad de papers, o sea, poniendo, digamos, simplemente el enlace donde está el paper publicado online, uno lo pone, entra a esa página, lo pone en la barra del buscador y automáticamente se lo descarga. O sea, así que con esto les estoy contando. Ay, malísimo. Ahí va. Sí, ¿vieron que no sabía usar esto del chat privado o el chat compartido? Creo que se lo estaba escribiendo a enviar a todos en la reunión. A ver. Ahí lo tienen que haber visto, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahí están. Entonces, Google Scholar es el buscador de Google para artículos científicos. Es muy bueno realmente y permite buscar por palabras claves, por cita, por autores, o sea, tiene varias opciones. SciHub.tw es la página, digamos, de descarga de papers. O sea, es una página bastante pirata, pero funciona muy bien. Así que en el caso que ustedes quieran descargar o buscar bibliografía científica, estas 2 herramientas son, pero de lujo, digamos. Bien. Fin con el paper. Terminamos con esto. Vamos a pasar a la clase de hoy, a la teórica. Es sobre, vieron que se la dejé en la plataforma, es sobre climatología y cambio climático. Vamos a empezar a entrar de a poco en problemáticas ambientales
¿Me pareció? Profe, Sí, escucho. ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de eso, para no irnos más después por las ramas, Sí, quería, quería comentarle algo que escuché, que estuve viendo en algunos videos respecto del coronavirus. sí, dale. Eh, y que me pareció bastante acertado, digamos. Hay una médica colombiana, creo que es, o no sé, de Centroamérica, que está tratando que al principio era desestimado, con antigripales ibuprofeno, el tema del virus, porque dice que en definitiva sigue siendo el mismo virus y que ha tenido resultados acertados en cuanto al tratamiento y recuperación de pacientes, contrario a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el ibuprofeno sería contraproducente. Un poco para seguir discutiendo esto de cómo parar a ese virus o de cómo cortar el desarrollo del mismo. Y lo hacen con eso, con antiinflamatorios y con antigripales previo a que el virus se replique, o si se replica, que no siga con tanta fuerza, digamos, cortándole el desarrollo. Ujú. Y me pareció bastante distinto, digamos, a lo que veníamos viendo, lo que habíamos aprendido, y me parecía que estaba bueno tirarlo para, para pensarlo entre todos. Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias por el aporte, Rodrigo. La verdad que yo no estoy al tanto de esto que me estás contando, de esta médica y de este tratamiento experimental. Podríamos buscarlo y a ver si... Lo han aplicado en Perú también y dicen que les ha dado un resultado interesantísimo, porque hay casi el 100% de la gente se recupera. No estaba al tanto. No es lo de la hidroxicloroquina, ¿no? Esto de... No, justamente lo contrario. Dice que la hidroxicloroquina es tarde. Claro, claro. En Colombia, ahí Hernán aporta, hay médicos que están tratando la coagulación, están administrando aspirina por el tema de la anticoagulación Sí, sí, y sí. demás. En realidad, lo que están haciendo, eso vino a raíz de empezar a hacer necropsias en los cuerpos y vieron que se produce un sangrado masivo en los alvéolos y justamente una respuesta inflamatoria muy grande. Y eso en la OMC no está diciendo absolutamente nada, te manda a morir a tu casa. Mm, Claro, Lamentablemente, dice que te dan un paracetamol y te mandaban a tu casa, y entonces el tratamiento que proponen es con ibuprofeno, que a priori había sido descartado, sí, y con esperina, que creo que es el componente de la aspirina, eh, para este tema de la anticoagulación. la anticoagulación. Mirá, che, no, la verdad que no estoy al tanto. Voy a buscar. ¿Vieron cómo es esto, no? O sea, hay tanteo a ciegas en muchos aspectos. O sea, realmente nunca se estuvo en esta situación, digamos, donde haya que buscar, digamos, tratamientos, que todos los tratamientos son experimentales y no hay información de base acerca de qué es efectivo y qué no es efectivo, digamos. A, a mí me despertaba un poco de curiosidad y en realidad hasta una opinión encontrada respecto de lo que justamente habíamos leído otrora de los papers o las publicaciones que aparecieron de la mano de lo que lo reconocía la OMS, y digo, bueno, se le dio carta abierta o se le dio tratamiento a esto de esta manera, y por ahí hoy estamos entendiendo que es todo lo contrario. Sí, Digo, eran publicaciones científicas, no eran claro. no era el diario de Mauro Viale. Entonces digo, me llama a la preocupación decir, bueno, llegó hasta tal punto, hasta tan arriba respecto de la investigación, y sin embargo estaba totalmente errado, qué sé yo, Tal hay cual. que pensar. Pero estamos viendo algo de lo que hablamos en las primeras clases. Esto es el método científico o la construcción colectiva de conocimiento en tiempos jamás pensados. O sea, el desarrollo científico de un tipo de medicamento, de un tratamiento, o de cómo abordar la cura de una enfermedad, debería llevar décadas, no semanas como se está haciendo. Y hoy nos pasa que tenemos por día, están saliendo más de 100 papers acerca de tratamientos de COVID-19. ¿Sí? Entonces no hay tiempo para la revisión por pares. O sea, para que la gente diga, no, che, voy a hacer de nuevo tu experimento porque me parece que esto lo diseñaste mal, está mal encarado.
Y atendiendo a eso, ¿está bueno que salgan los papers? Digamos, es lo que yo me pregunto, porque en realidad le estás dando como si fuera un carácter de algo científico, si vos Sí. querés, pero termina siendo un contrasentido, porque al final te termina eliminando la herramienta como una herramienta de consulta, debido a que, en definitiva, tampoco podés confiar. Entonces digo, me parece que en algún punto es hasta perjudicial que empiecen a levantar información o empiecen a publicar información que no es del todo cierta, o no está probada, o no está comparada, o no está evaluada. Sí, sí. En ese sentido sí, es cierto. Lo que pasa es que está bueno igual de todas formas que se vayan generando, digamos, antecedentes, porque uno va construyendo, va poniendo piedra sobre piedra, ¿no? O sea, ahora Claro. resulta que, no sé, primero se dijo que la hidroxicloroquina no era efectiva y que era contraproducente. Ahora parece que hay un nuevo paper que contradice al paper 1, que diría que la hidroxicloroquina funciona, ¿sí? Entonces, ¿a quién le creo? Bueno, uno supone que el paper 2 se basó en la evidencia del paper 1 y mejoró el diseño, ¿sí? Entonces, pensando en que uno va progresando y va generando nuevos datos y va mejorando experimentos, porque alguien ya lo intentó antes, se supone que vamos teniendo, digamos, una direccionalidad de cambio. O sea, hacia dónde estamos yendo, supuestamente es a saber más de lo que se sabía hace 2 semanas atrás, ¿sí? Supuestamente. Claro. Hay un caso completamente de esto que estás contando, que está buenísimo, Rodrigo. Hay un caso muy emblemático acerca de las vacunas en términos generales. Vieron que hay un gran movimiento a nivel mundial de antivacunas, ¿sí? O sea, de gente que está convencida de que las vacunas son nocivas y de que no hay que vacunar a la población, ¿sí? ¿De dónde surge este movimiento antivacunas? O sea, hay un paper de la década del 90 que asoció a ciertas vacunas de amplio espectro muy utilizadas con síndromes del espectro autista, ¿sí? Dijo, las vacunas generan autismo. Lo dijo un paper, ese paper fue a revisión por pares, lo revisó un editor y se publicó en una revista con gran difusión, alta en el ranking que les contaba antes. Entonces era como, pará, o sea, lo que no estás diciendo una cosita, un detalle, una cosita chiquita. O sea, estás asociando un tratamiento que tiene ya más de 100 años, digamos, y que es la forma de combatir todas las enfermedades prácticamente actuales, con un síndrome del que no se conoce absolutamente nada acerca de cuál es la etiología, de si tiene una componente genética, cómo se produce el autismo, digamos, o sea, no se sabe mucho de autismo. Está en estudio, digamos. Entonces no era un paper liviano. ¿Qué pasó? Se investigó, se hicieron lo que se generaron, lo que se llaman replies. Un reply es como un contrapaper. O sea, vos publicaste esto, yo te voy a publicar un paper 2 que te va a refutar. Y te lo voy a refutar con un experimento y con fundamentos. No te lo voy a decir porque me cae mal lo que dijiste, te lo voy a contradecir. No, voy a hacer un contraexperimento que va a mostrar que tu paper está equivocado. Entonces, se hicieron los replies, y todos los replies, o sea, con evidencia cierta, no encontraron la relación entre vacuna y autismo. ¿Sí? Después se supo, porque la editorial, la revista, investigaron al autor del paper 1, del que asociaba autismo con vacunas, y había falseado los datos. No era cierto. O sea, no cumplió con, digamos, con la regla número 1 de la ética del científico. O sea, estaba publicando información falsa. ¿Sí? Entonces, ese paper se dio de baja, a ese tipo lo sacaron le quitaron la licencia, la matrícula. O sea, no puede ejercer más, no puede volver a publicar, no puede ejercer más la medicina. Y sin embargo, toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, se quedó con lo que dijo en ese paper. ¿Sí? Es lamentable que pase eso porque, o sea, era un paper que tenía datos falsos, el tipo no sé por qué, o sea, si quería ser, no sé, si por ser famoso, por publicar, o por querer decir una barbaridad, publicó esos datos falsos, y ese paper tuvo un impacto, y ese paper generó todo un movimiento hoy que está en contra de las vacunas, o sea, o disparó, digamos, todo ese movimiento, digamos. Entonces, quiero, para ir cerrando la idea, a lo que estás diciendo vos, Rodrigo, o sea, ¿cómo puede ser de contraproducente, no? Algo que no sea cierto y que después tenga, digamos, su